Tal, licenciado? Buenas tardes. Bueno, voy a adjuntar mi, mi trabajo sobre la tarea número 3, equivalente a la auditoría de gestión, como resumen hasta el día de hoy de las 5 tutorías y todo lo que hemos visto. Bueno, básicamente la presentación la he hecho mediante Prezi y voy a detallar empezando sobre lo que es una auditoría, qué es la gestión e indicadores de gestión, lo que es la auditoría de gestión como tal, la- las fases que nosotros realizamos. En cada una de ellas iré detallando más o menos lo que se puede y se debe hacer. Posterior a ello voy a realizar un análisis también del control interno y en qué fase se realiza esto. Y posterior a ello voy a realizar lo que vimos en la última clase, que es sobre el plan y riesgos de una auditoría, que nosotros como auditores debemos tenerlo en cuenta. Empezando, vamos a ver lo que es una auditoría. Es una herramienta mediante la cual se puede desarrollar o ejecutar un examen completo de todas las actividades que se realizan dentro de una empresa de una organización o empresa, en la cual se obtendrá como resultado un documento en el que se detallará todas las anomalías detectadas. Además, mediante el desarrollo de la auditoría también se podrá realizar las respectivas correcciones que permiten el desarrollo y seguimiento del crecimiento de la organización. Gestión e indicadores de gestión. Es el conjunto conformado por planificación, organización y control, donde la planificación hace referencia a la planeación de objetivos y las líneas de acción que se requieren para poder alcanzarlos. Los indicadores de gestión forman parte para poder realizar un debido control dentro de una entidad, ya que mediante este se puede tener en cuenta la realización y ejecución de actividades. Ahora en sí, la auditoría, ¿qué es una auditoría de gestión? Mediante una auditoría de gestión podemos dirigir y controlar todas las actividades que se dan dentro de la organización. En la actualidad muchas de las empresas no consideran aplicar un sistema de gestión, es por ello que están propensas a fraudes y cierre de las mismas. Cabe recalcar que la auditoría se dirige a los aspectos que se ejecutan en el área organizacional con la meta de constatar el nivel de economía, eficacia y eficiencia con el cual se llevan los recursos con los que cuenta la organización y se alcanzan los objetivos planteados por el ente. Es así que mediante la ejecución de este tipo de auditoría permitirá llevar a cabo un mejor control de cada una de las actividades. Da criterios claros y precisos sobre la actividad que se realiza dentro de una entidad por parte de directivos como del personal. Para las fases de una auditoría de gestión, nosotros mencionábamos desde la primera tutoría que muchas veces se consideran que son tres las fases, pero nosotros en nuestra clase de auditoría de gestión las hemos desglosado en 5, siendo un poco más específicos, dentro de las cuales está el diagnóstico y planificación preliminar, la planificación preliminar, el proceso de ejecución, la comunicación de resultados y el seguimiento. En el diagnóstico y planificación preliminar consiste en obtener un conocimiento integral del objetivo de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal. Esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables. La planificación preliminar consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las actividades a desarrollar. Los procesos de ejecución. En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta instancia se desarrollan los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad apropiada. La comunicación de resultados, además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al control interno, se prepara un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, pues no solo revelará la deficiencia existente como se lo hace en las otras auditorías. En el seguimiento, con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoría deberán realizar el seguimiento correspondiente.
Bien, ahora he preparado también un resumen, el cual lo voy a ir leyendo detalladamente. Bien, la auditoría de gestión es mucho más amplia que cuando hablamos de una auditoría financiera. La auditoría de gestión es más utilizada en el sector público. La contabilidad es un insumo más de la auditoría. La auditoría se la puede realizar ya sea un profesor, un gerente de ventas, un médico, la persona que esté capacitada totalmente, ya que si no, no va a poder realizar una buena auditoría. Una auditoría comprende todos los procesos. La auditoría de gestión, hablamos también que está evaluando los procesos como tal de todo y cada uno de los departamentos. Vamos a evaluar la gestión que se está haciendo. Cabe mencionar que no se puede confundir entre la auditoría de gestión con la auditoría financiera. A veces se tiene un concepto equivocado y se lo relaciona únicamente con la contabilidad. También cuando hablamos de visión hacemos referencia a lo que en un futuro quiere una empresa, los objetivos que nos vamos planteando y los cuales vamos a querer lograr. Muchos cometen el error de hacerlo en un corto plazo. Entonces vemos que hay una relación entre auditoría de gestión en cuanto a la parte de la planificación estratégica, que es la parte de medición, y la de control como tal. Sabemos que en ocasiones, como decíamos, se mencionaban las 3 fases, pero nosotros vamos a utilizar 5. Las detallamos: diagnóstico de planificación preliminar, planificación específica, proceso de ejecución, comunicación de resultados y seguimiento. La auditoría de gestión comprende un proceso el cual, como primer punto, tenemos a la planificación como tal, donde se inicia por una planificación preliminar, que es un insumo de esta planificación. Aquí nosotros damos nuestros primeros pasos, será nuestro comienzo, donde empezaremos a conocer el negocio, conocer fortalezas, debilidades, entre varios aspectos. Sabemos que difícilmente, si una persona decide saltarse este paso, simplemente no obtendrá los productos deseados. Una de las primeras cosas que se hace es la entrevista a las autoridades. Es importante además saber el alcance que tiene el auditor de gestión. Recién aquí nosotros podemos, luego de conocer a la empresa, hacer un primer análisis de obtener el primer insumo preliminar, hacer un plan de auditoría, que es donde determinamos las estrategias o la estrategia final que voy a utilizar para el examen. Luego vienen objetivos generales, objetivos específicos, donde no se ponen muchos, porque si no debemos a cada uno de ellos decir las actividades en las cuales debemos desempeñarnos. Posterior a ello ya llegamos a una planificación específica, donde podemos rescatar 4 pasos: el análisis de información, la documentación, evaluación de control interno, análisis de determinación y nivel de confianza y elaboración de programas de trabajo. Estas 2 primeras fases son 2 procesos distintos que cumplen intereses diferentes, pero son relacionados entre sí. Luego vendríamos a mencionar lo que es una tercera fase, en donde está el proceso de ejecución, donde vamos a realizar una aplicación de los programas de trabajo. Lo que queremos decir es que después de haber realizado un diagnóstico previo, donde tenemos como primer insumo un informe como parte esencial, pasamos a una siguiente fase, que es una planificación específica. Y es aquí donde existen actividades, y dentro de esas actividades están dados los programas de trabajo que se empiezan a ejecutar en la tercera fase, como mencionamos, que es el proceso de ejecución. Bueno, ahora vamos a la... Dentro también de los programas de trabajo nos generamos evidencia, es decir, que todas las actividades deben evidenciarse, y estas evidencias deben ser respaldadas por documentos, además de ser contundentes, relevantes. Nosotros como editores no podemos dejar al azar ninguna duda. Posterior a esto entramos a una cuarta fase, que es la comunicación de resultados, considerada una de las fases más sensibles, ya que uno como auditor no puede, por más sustento que tenga, evitar un informe ya directamente. Es decir, primero debemos hacer una comunicación parcial de los resultados, conocido como un borrador. Llegamos a una última fase, que es la fase de seguimiento, y esta fase es clave, ya que uno puede verificar, monitorear las recomendaciones realizadas a la empresa auditada. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es la evaluación del control interno en una organización. Esto se viene dado dentro de la fase de la planificación específica. Nos dice: el control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos.
la utilización eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, violación a principios y normas contables, fiscales y tributarias. El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa. Además del control interno, en una organización es muy importante porque conocemos la parte interna y debemos también conocer a su vez la parte externa. De esta manera generamos la información y tenemos todos los insumos que nos permitan identificar una estrategia global. No es suficiente solo con revisar la revisión estratégica o solicitar información. Un proceso importante para generar insumos, para poder identificar la mejor estrategia global a utilizar en auditoría de gestión. Este insumo es la evaluación del control interno de una organización. Existe un control en cada proceso como tal. Todos los departamentos tienen actividades que deben cumplir en forma eficiente, controles implícitos que se les ha encargado. Dentro de la evaluación del control interno tenemos que es un insumo de la auditoría de gestión se la hace a través de procedimientos, a través de un conjunto de métodos y técnicas que de una u otra manera el auditor obtenga pruebas, incidencia de que algo está sucediendo. Por más procedimientos que se haga, al igual siempre van a haber algún tipo de fraude o inconsistencia. El cuestionario es un tipo de control interno, es básicamente un listado de preguntas del componente que necesito que me den una cierta información. Las preguntas aquí están relacionadas, no pueden estar fuera de contexto. Al final se hace una evaluación del nivel de confianza y el nivel de riesgo. Podemos decir también que la experiencia del auditor influye mucho para el número de preguntas máximo. El cuestionario es uno de los métodos más utilizados en la auditoría por su facilidad de aplicación. Otro método que mencionábamos también en clase es la cédula narrativa, que difiere con el cuestionario, ya que la cédula narrativa describe el proceso. La narrativa utiliza preguntas generales y el tercer método es un poco más complicado, como es el diagrama de flujos, donde podemos decir que el auditor puede optar por describir los procedimientos y las técnicas en forma narrativa, pero en la mayoría de los casos su labor se ve complicado por el uso de gráficos y los movimientos de las transacciones, es decir, donde empieza ya a utilizar los diagramas de flujos. Estos diagramas de flujos permiten representar gráficamente el encadenamiento de las operaciones administrativas y contables, precisando qué documentos básicos se utilizan. Por último, vamos al plan de riesgos de auditoría, donde dice: el riesgo en la auditoría significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando la información financiera, administrativa, operacional o de gestión esté elaborada en forma errónea de una manera importante. Tenemos tres componentes. El riesgo inherente es la susceptibilidad de un saldo de cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa individualmente o en el agregado cuando se acumule con representaciones erróneas en otros saldos o clases, suponiendo que no hubiera un control interno relacionado. En términos prácticos, el riesgo inherente es la susceptibilidad que por naturaleza toda partida contable tiene de estar registrada, evaluada, presentada, revelada en forma errónea. El riesgo de control. El riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en el individual o cuando se acumula con representaciones erróneas en otros saldos o clases. Dentro de la práctica, el riesgo de control es la probabilidad de que los sistemas de control interno y control contable, diseñados e implementados por la administración de una entidad, sean incapaces de prevenir o en su efecto de detectar y corregir errores de importancia relativa en las cifras de sus estados financieros. Por último, tenemos el riesgo de detección. Es el riesgo en donde un auditor no detecta una representación errónea que existe en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en el individual o cuando se acumula con otras representaciones erróneas. Tenemos también los elementos de riesgo, en donde hacemos por detalle el riesgo inherente, que es el tipo de organización, tamaño de la organización, resistencia de la auditoría, cultura organizacional, estilo de gerencia, estilo de comunicación, sistema de gerencia y administración en la organización.
En el riesgo de control tenemos los mecanismos de control financiero, mecanismos de control de gestión operacional, información y comunicación, ambiente de control, supervisión, mecanismos de evaluación de riesgos. Y en los riesgos de detección tenemos la experticia del auditor, claridad de los objetivos o alcance, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario, planificación y administración de los recursos, enfermedad, contingencia en el grupo auditor, conocimiento previo de la unidad a ser auditada y el conocimiento de técnicas de auditoría. Eso es todo en cuanto a mi aporte sobre el resumen de lo que hasta ahorita vamos viendo de la auditoría de gestión.